Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su palabra. De esa palabra sanadora, de esa palabra salvadora, de esa palabra restauradora de lo más profundo de nuestro corazón. Quiero presentarte ahora un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Lo encontrás en el capítulo 15, versículos 14 al 21. Al terminar la carta, Pablo, una vez más, se siente obligado a hacer la defensa, a hacer la apología de su ministerio. Él va a justificar el derecho y el deber que siente de decir todo lo que dijo a los cristianos de Roma. Y en particular se va a excusar de haber, de algún modo, intervenido en una comunidad que él directamente no había fundado. Son muchas las regiones paganas que hay que evangelizar para que entre en conflicto de jurisdicción con otros apóstoles. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, respecto a ustedes, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosan buena voluntad y de que les sobra saber para aconsejarse unos a otros. A pesar de eso, para traerles a la memoria lo que ya saben, les he escrito, a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios, que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar la buena noticia de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Como cristiano, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe, con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo. Tanto que en todas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Esto sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En lugar de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán. Los que no habían oído hablar comprenderán. Me propuse por mi honor anunciar el Evangelio solamente allá donde el nombre de Cristo fuera desconocido, para no construir sobre los fundamentos puestos por otro. San Pedro fundó la iglesia de Roma, y al dirigirse a esta iglesia Pablo siente un cierto escrúpulo. Esto le va a dar tanto más peso a lo que está dispuesto a decir.
toda la doctrina del sacerdocio cristiano va a ser revisada. Y es conocida por todos la actualidad que hoy tiene. El ministerio no es solamente una emanación de la comunidad. Recibió una función que le viene de Dios. Dios es el que llama al ministerio. Y no es exclusiva de la comunidad de la cual es directamente responsable, es una función de toda la Iglesia. Por eso Pablo se siente responsable también por comunidades que él no fundó. Les he escrito, dice, a veces con un cierto atrevimiento, en virtud del don que Dios me ha otorgado. ¿Ves? Que Dios me ha otorgado. No quiere decir que si la comunidad le impuso las manos, es la comunidad la que eligió o lo votó. Las cosas no se hacen por votación en la Iglesia, aunque a veces el método se utilice porque es el que Dios está utilizando para elegir. Pero es Dios siempre el que llama al ministerio y es Dios el que confirma el ministerio. No son los hombres los que le dieron la palabra a Pablo. Esto le viene de Dios. Y esto le confiere un cierto atrevimiento, dice. Atrevimiento. Perdónenme, dice el profeta, pero Dios me dijo que dijera esto. Es una ocasión para rezar también hoy por los ministros, por los sacerdotes, por los pastores, para que sean dóciles a la gracia que Dios les da, que sean atrevidos para escribir o para hablar con valentía. El don recibido de Dios me ha hecho un ministro de Jesucristo para con los paganos, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, dice Pablo. Esta frase ha sido más que utilizada en los textos del concilio, de las reuniones de obispos, para definir al sacerdote. Ministerio, el ministerio del sacerdote, justamente por Pablo, es presentado como un oficio litúrgico, como un acto sagrado. Esta es la liturgia, es la evangelización del mundo pagano, dice. El anuncio sagrado de la palabra de Dios. La buena nueva de la salvación. Justamente para que la ofrenda de los paganos sea agradable a Dios, sea santificada por el Espíritu Santo. El sacerdote cristiano es, como en la antigua alianza, el especialista de los ritos sacrificiales, a la manera de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Lo que él ofrece es la vida misma de los hombres. Más exactamente, su palabra evangelizadora induce a los oyentes a ofrecerse a sí mismos a Dios. Esta es la predicación. Te entusiasma para que te ofrezcas a Dios, para que tu vida la rindas a Dios, se la entregues a Él. Y sabes una cosa, del mismo modo que cuando al Señor le ofrecieron esos 5 panes y 2 pescados, que Él los multiplicó, la vida que le ofreces a Dios, Él la multiplica. Él te la devuelve multiplicada. Lo único que Dios no va a multiplicar jamás es lo que te guardas para vos. Eso muere. Eso queda sin multiplicarse. Todo lo que te guardes, eso queda infecundo, queda muerto. Lo esencial de la misión del sacerdote, te lo resumo acá: revelar a los hombres el sentido pascual de todas las cosas, la salvación de Jesucristo, a fin de inducirlos a unas actitudes de fe, de conversión, de compromiso al servicio de Dios, ofrecer su vida como sacrificio espiritual. Por esto la misa es antes que nada esto, y la evangelización es antes que nada esto: pasar a ser una ofrenda agradable a Dios, ofrecer nuestras personas, nuestras vidas, por efecto del Evangelio que nos ha transformado, nuestra vida cotidiana entera que quede consagrada por el Evangelio, que pase a ser materia de una ofrenda continua a Dios, que se resume en la entrega de la Eucaristía cuando participas en la Eucaristía cada domingo,
Dice Pablo: así, partiendo de Jerusalén hasta Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Qué hermosa evocación de la colegialidad apostólica. Pablo, por esta fórmula, fíjate, se está uniendo a ese colegio de los apóstoles, de los 12, al envío en la misión, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Es lo que Jesús había dicho, es lo que Pablo está viviendo. ¿Cuántas veces el apóstol tiene que sufrir la ingratitud de la comunidad o las persecuciones, igual que Jesús? Te invito a que medites en esto, escuchando este tema del trío, ingratitud. ¿Cómo cambiaste el rumbo de mi vida? ¿Cómo te acercaste a mí? Con la ternura infinita de tu amor eterno. Estoy perplejo, concebirlo no puedo. Lo cierto es que ¿cómo me iba de ti? Jesús amado, qué ingrato fue mi corazón, qué apresurado, cómo no pude oír que me llamabas, qué infiel te resultó mi amor, te abandonaba y pensar, se me olvidaba que una vez me diste tu calor, paz y ternura. La maldad de mi pecado yo la ve y comprendí, Señor, cuánto me amabas. Avergonzado estoy, perdóname, Señor, mi ofrenda ante tu altar, llorando te doy, como en aquella vez de mi primer amor. Comprendo, mi Señor, que mi alma es para ti. Santo. Y pensar, se me olvidaba que una vez me diste tu calor, paz y ternura. La maldad de mi pecado yo la veo y comprendí, Señor, cuánto me amabas. Avergonzado estoy, perdóname, Señor, mi ofrenda ante tu altar, llorando te doy, como en aquella vez de mi primer amor. Comprendo, mi Señor, que mi alma es para ti, para ti.
Te invito ahora a que escuches este Evangelio, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8, en el que Jesús casi que nos reprocha que los hijos de este mundo sean más astutos que los hijos de la luz. A partir de un ejemplo de esta astucia de un administrador que es alabada como un ejemplo de negociación desesperada para no perder el empleo. Nuestra vida cristiana tendría que ser también una vida inteligente, una vida astuta. O sea, no podemos vivir con ingenuidad, no podemos vivir olvidando que estamos en el mundo, a merced de los violentos, de amenazas, de odios, etc. Escucha cómo te lo relata San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más este puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Una vez más, Lucas es el único que relata esta parábola. Un hombre rico tenía un administrador que fue denunciado por malgastar la hacienda. ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración. Toda la parábola gira en torno a esa idea de gerencia. Es que delante de Dios no somos propietarios, somos gerentes, somos mayordomos, somos administradores. Todo lo que poseo, mis bienes, mis cualidades, mis riquezas intelectuales, mis riquezas morales, todas mis facultades afectivas, los aspectos de mi carácter, de todo esto se me va a pedir cuenta. No soy más que el gerente de todo esto que me fue confiado por Dios y que continúa perteneciendo a Dios. No tengo derecho a malgastar los dones de Dios y tendré que dar cuenta de las riquezas que no he acrecentado, que no he administrado bien. Y el administrador pensó: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer para que cuando me echen de la administración haya quien me reciba? Se trata de asegurar el futuro. ¿Tenés esta preocupación de asegurar el futuro? Obviamente que hay que referirla al futuro escatológico, al futuro del final de los tiempos, a la vida eterna. De esto está hablando Jesús. Jesús con mucha frecuencia repitió esta idea de que nuestra vida de aquí abajo, de que nuestras decisiones actuales comprometen nuestro futuro eterno. El gerente aprovecha el tiempo que le queda y lo aprovecha para preparar el porvenir. El amo alabó al administrador injusto porque había obrado sagazmente. Y a la apreciación del amo, fíjate que no le falta sentido del humor. Es injusto, pero mostró habilidad y astucia. Y este elogio, procediendo de un amo corriente, es muy poco verosímil.
Sin embargo, viniendo de Jesús, ese elogio es penetrante. Porque respecto a las riquezas tan codiciadas por los amos de la tierra en general, Jesús, el Mesías de los pobres, deja entrever una especie de desdén irónico y que lleva a felicitar al intendente injusto por usar las riquezas tan sagazmente. En el fondo, ese dinero, para aquel amo, no tiene mucha importancia. No necesitaba más. Pero para Jesús es una manera paradójica de volver a decir lo que nunca cesó de repetir. O sea, vendan lo que poseen y denlo a los pobres. Háganse bolsas que no se deterioren. Háganse un tesoro inagotable, pero en el cielo. Lucas 12:33. Sin embargo, qué importante es interpretar bien ese humor. Evidentemente que Jesús no puede recomendarnos ser injustos, y mucho menos con el dinero de los demás. ¿De qué nos está hablando? Dice el relato, porque los hijos de este mundo son más astutos para sus cosas que los hijos de la luz. Qué constatación desoladora. En los asuntos económicos, financieros, los hombres despliegan maravillas de ingenio, de inteligencia, para asegurar el mejor rendimiento, la mayor eficacia. El hombre moderno, sobre todo, es muy sensible a este aspecto, y Jesús no parece reprochárselo. Jesús reprocha, fíjate más bien, a los cristianos el hecho de no tener el mismo ingenio ni la misma inteligencia para los asuntos espirituales. El reino de Dios, en algunos aspectos, no está condenado a la ineficacia, no está condenado a la incomprensibilidad. Pregúntate si pones todas tus cualidades humanas, todo tu ingenio, al servicio del reino de Dios. Hijos de la luz, hijos de la luz. Es así como el Señor nos quiere ver, como quiere que seamos los cristianos. Seres luminosos, iluminados. Hijos de un Dios luz, de un Dios amor. Dios es luz. Dios es nuestro Padre. Hacer en virtud de la luz lo que otros hacen por el poder de las tinieblas. No quedarme en los principios lindos, sino preocuparme por llegar hasta la eficacia, hasta que esos principios cambien verdaderamente la vida. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Ludi Mérida, Al sentir mi corazón. Que en ese corazón en el que Dios late, habita, habla, que ese corazón sea su voz, para que hoy lo escuches. Al sentir mi corazón palpitar día y noche, Señor, te doy gracias, y al mirar que el aire que respiro no ha cesado ni un segundo, te doy gracias, Señor Jesús, bendito Redentor, Señor Jesús, bendito Salvador. No alcanzo a comprender el por qué tanto amor
doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte, Señor. Perdón, y al mirar mi situación y al sentir